me encanta ver cómo los candidatos a la constituyente se preparan, tienen que leer. Ayer teníamos al doctor Contreras, Julio Contreras, es candidato también independiente, va en el sector de Chiledino, va con el Frente Amplio, entre otros, ¿no? El doctor. Pero él se estaba preparando y estaba leyendo también materias relacionadas con la Constitución. Y te veo a ti, Javier, con un libro no menos interesante que habla del federalismo, El ¿no? Federalista. El Federalista. Sí, a ver, Federalista es una recopilación de escritos que se hicieron por un grupo de personeros, entre Alexander Hamilton, James Madison y John Hay. Estados Unidos. Estados Unidos, claro, cuando se discutía el hecho de generar una constitución en Estados Unidos, cuando se generó la constitución. Y entonces ellos aplicaron una serie de principios para este fin que vale la pena revisarlo. A nosotros cuando tuvimos tuve un proceso formativo, de hecho yo lo asumí de esa manera, porque la Constitución puede tener muchos elementos, pero hay que saber cada uno de los detalles que tiene que tener dentro de ella. Y para ese fin, yo me inscribí en un curso intensivo que dio la Universidad de Chile a través del departamento, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Facultad de Economía, que tenía que ver precisamente con el tratamiento de los diversos temas. Fueron 20 clases intensivas, 3 hasta 5 veces a la semana, donde distintos personeros y personajes del quehacer nacional nos dieron instrucciones y conocimientos para poder enfrentar este proceso. Porque uno tiene nociones básicas de lo que significa un proceso constitucional, las normas que tienen que estar incluidas en ella. Como todo el mundo, yo quisiera ir a rescatar y decirle a la comunidad que todo lo que he señalado respecto de la actuación de las personas que forman parte de los partidos políticos y que integran la lista de los partidos son toda gente buena. ¿Por qué? Porque uno puede tener opiniones distintas en ambos lados y en todos los sectores hay gente buena. Uno puede estar en el error y resulta que puede ser tan buena una con el otro. Y que ¿sabes lo que pasa, Javier? No hay nadie dueño de la verdad. No, pues es imposible. Tenemos que buscarla entre todos. No. Ahora, cuando te veo a ti con este libro de la experiencia del Estado federalista en los Estados Unidos, yo también he escuchado aquí, en este set, a muchos candidatos a la constituyente que van a representar a Magallanes y ven con buenos ojos la posibilidad de que este Chile unitario descentralizado, así lo dice el papel a lo menos, sí. Chile descentralizado, que no lo es, y este es el artículo número 3 de la Constitución actual, dice: el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Bueno, sabemos que esto está en el papel, no está en lo práctico, porque si algo se lucha es por la descentralización. Sí. Pero otros han dicho, ¿por qué no un Estado federal? ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? A ver, para que haya un Estado federal tiene que haber una unión de unidades territoriales como ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos eran distintas naciones que se unieron para tener un Estado federal. Entonces, por lo tanto, cada uno tenía una realidad distinta como conformación, persona, desarrollo económico, cultural, social. Pero ese es el ejemplo de Estados Unidos. Ese ejemplo de Estados Unidos. Tenemos otros ejemplos de países federales. Claro. Brasil, Argentina. Federal, Argentina, claro. ¿Verdad? Entonces, pero en Argentina el federalismo es bastante especial, o sea, es totalmente distinto a lo que hay en otros lados. Entonces está distribuido el poder de una manera. En Magallanes yo soy partidario, o sea, en Chile en general, yo estoy contrario, ¿verdad?, a la existencia de tanta regionalización como se impuso con el tema de las normas que generaron las 12 regiones más un área metropolitana, que después pasaron a ser 15 regiones más un área metropolitana. Yo creo que si Magallanes forma parte de una región, no puede ser totalmente distinta a la región de Aysén, por ejemplo. Hay territorios que tienen que ser abarcados como macrozonas y tratar de resumir, de ir reuniendo en determinados sectores a aquellas regiones, a pesar de que uno dice, no, es que le gusta la autonomía, Arica no quiere nada con Iquique, Antofagasta no quiere nada con Calama, y que podían cada uno tener un concepto distinto. Y así sucesivamente todas las ciudades a lo largo de todo el país. Pero aquí hay necesidad de establecer regiones donde hay macrozonas. Y la macrozona más importante, que la que nos importa a nosotros para poder trabajar e introducir en la Constitución, tiene que ser la región austral, que debiera estar constituida por Aysén y Magallanes como un todo.
Y cuando digo como todo, pueden tener La divisiones. Patagonia Austral. La Patagonia Austral. Sí, porque resulta que Aysén y Magallanes forman parte de lo que es el espejo de Alaska en relación a lo que es el sur. Alaska es un país totalmente distinto al resto del territorio, separado, dividido naturalmente por el Canadá, y es una región totalmente distinta y tiene un tratamiento absolutamente diverso para poder obtener y lograr su desarrollo. Magallanes estamos en la misma situación, porque este territorio es ajeno, lejano, distinto a la distancia que hay entre Puerto Montt y Punta Arenas. Uno lo ve en el avión, son 2 horas de viaje en circunstancias que desde Santiago a Puerto Montt en menos de 1 hora, en avión. Y esa es la gran distancia que la gente no logra visualizar. Uno puede ir conversando la primera hora en el avión y las siguientes 2 horas puede venir durmiendo porque no hay nada que ver abajo. O sea, perdón, hay todo que ver abajo, pero no hay personas que lo ocupen. Tenemos un territorio tremendamente amplio. Si eso se logra establecer como una forma distinta, dentro de la Constitución sería tremendamente ideal. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger este territorio. Este territorio no es tan simple como el desierto del norte, como los bosques del centro o como los lagos del sur de Chile. Este territorio es completamente distinto, es único. Y cuando digo es único, no tiene un espejo en alguna parte del globo o la parte Pero la sur. Constitución es casi un imposible a priorizar la Patagonia Austral. No, pero sí hay que tener en concepto una cosa clara. Cuando tú hables de descentralización dentro de la Constitución, tienes que tratar cosas específicas y que tienen que ir mezclados con todo esto que hablamos. El medio ambiente, el desarrollo productivo. Y cuando hablo del medio ambiente tiene que ver con la protección que tiene que darse a este territorio. Los recursos naturales, sí, ¿verdad? Pero principalmente, ¿sabes por qué? Porque Magallanes está ocupado en un 18%. Pero a ver, para que me vayas aclarando esta idea, y fundamentalmente quienes nos están escuchando en este Claro. momento, en vivo y en directo, y nos están viendo a través de todo el país, de toda la región de Magallanes. Por ejemplo, vamos a elegir ahora, ya el 11 de abril, gobernador regional. Sí. ¿Verdad? ¿Dónde estaría el gobernador? Porque, escuchándote, ¿sería solo una gran región patagónica Aysén y Magallanes? Porque hoy van a haber 2 gobernadores, el gobernador de la región de Aysén y el gobernador de la región de Magallanes, Antártica Chilena. Sí, pero eso tiene que ver desde un punto de vista administrativo. No, este tiene que ver desde un punto de vista funcional. Funcionalmente, Ya. hay un sector que es Aysén y Magallanes que tienen identidad común, formación común. Sí, Vivimos- tomamos mate, usamos boina, tenemos oveja, comemos asado, Claro, pero hablamos che, vivimos bailamos aislados. chamamé. Claro, vivimos ¿no? lo que pasa es que Sí, vivimos Te aislados. entiendo. En la Aysén se está produciendo un Aysén más avance. aislado que nosotros, ¿eh? Sí, es por eso, y es tremendamente más aislado. Entonces, por eso que yo digo, es un tema solidario. Magallanes tenemos nosotros un desarrollo quizás mayor. Estamos acostumbrados porque vivimos en una parte plana. Natales, Punta Arenas, Porvenir, vivimos en el sector plano. Somos el sector trasandino. Vivimos al otro lado de los Andes. Y la gente no logra comprender eso. Porque la cordillera de los Andes está detrás, le damos la espalda a la cordillera. Somos las únicas 3 ciudades trasandinas de Chile. Aysén, no, porque Aysén vive en la cordillera de los Andes. Está en la cordillera de los Andes, vive en entonces es una cordillera menor, más baja, todo lo demás, pero con todos los problemas que esto significa, la conectividad, el crear camino y todo lo demás. Bueno, pero eso, no hablemos tanto de Aysén, porque ese es un tema funcional. Chile debe ser Estado plurinacional. Sí, plurinacional. No pluricultural. No, plurinacional porque, a ver, la gente le tiene miedo a la plurinacionalidad. Cuando escucha hablar de plurinacionalidad, Es reconocimiento de que existe otra nación. Sí, claro, pero la gente tiene ese concepto porque de alguna manera se ha vendido la imagen de la plurinacionalidad, porque se ve el tema de Bolivia, con todos los efectos políticos que ha tenido del desarrollo boliviano en ese sentido. Se habla de Perú, se habla de Ecuador, entonces todos son países plurinacionales, todos. Y Chile también. ¿Por qué? Porque las naciones que formaron parte del territorio tienen que ser reconocidas dentro de esta institucionalidad como con elementos propios, cada uno con su propia energía. No significa que tienen que tener, digamos, limitarlos y que nadie participe dentro del sistema. No, la plurinacionalidad tiene efectos que son mayores, porque la diversificación y distribución de cada uno de los integrantes de las distintas etnias que hay desde Chile, desde Arica hasta Magallanes,
están multiplicados. En Magallanes la cantidad de miembros de la etnia mapuche son realmente extraordinariamente altas. Y en cambio los cahuesques y los yacanes están en proceso de extinción, producto de todo lo que sabemos nosotros de que ha ocurrido, y hace que tengan obviamente un espacio y tienen que ser reconocidos también como parte de la historia, y también para el rescate cultural que tiene que ser en favor de ellos para la continuidad histórica hacia nuestros hijos y nuestros nietos. Javier, Chile es un estado subsidiario. Existe la intención de que definitivamente Chile sea o un país solidario o con derechos sociales democráticos. ¿Crees tú que puedan cohabitar ambos conceptos, subsidiarios con derechos sociales, o solo derechos sociales democráticos o país solidario, que no está hoy expresado en la Constitución? Es que, mira, ese es un tema que en cierto modo es el que divide a los sectores, tanto que fueron por el apruebo como por el rechazo, y muchos de ellos a veces no tienen el conocimiento claro de qué significa una cosa respecto a la otra, y por qué defienden la subsidiariedad uno sin saberlo, y por qué defienden el Estado social de derecho otro sin saberlo, sin saber a qué se refiere. Chile necesita un Estado social de derechos, esa es la primera cosa. La subsidiariedad del Estado tiene que estar radicada a otro tipo de cosas. Hoy día se ha dado toda la subsidiariedad. ¿Para qué? Para que aquello que produce, es decir, el que tiene el dinero, pueda generar acciones y emprendimientos, como en el caso de la educación, de la salud, y dejar subsidiariamente aquello que la gente no pueda llegar a esos servicios que hay que pagar, lo pueda aplicar el Estado. Pero el problema es que la subsidiariedad del Estado está visto como de una manera media despectiva. Es decir, ojalá todo el mundo se dedicara al Estado, fuera subsidiariamente, digamos, receptora de los beneficios que el Estado tiene que dar, cuando los privados no lo pueden hacer. Pero el problema está en que es de mala calidad. Lo vemos en la educación y lo estamos viendo en la salud también. En salud y en educación hay sectores que uno lo vio en el resultado de la prueba de selección que hubo hace poco, donde la educación privada se elevó altísimamente respecto de lo que significa las posibilidades ciertas del estudiantado público para poder desarrollarse. Lo mismo pasa en el tema de salud. Si tú no tienes dinero, no te puedes atender el sistema de salud y tienes que esperar largamente para que te atiendan en el sistema público. Y entonces se desmerece la condición de los pacientes y de la llegada a esos servicios. Yo lo puedo señalar con conciencia en ese sentido de que cuando yo estudié en la escuela, en el Liceo San José hasta octavo, y de ahí me fui a la escuela industrial. Y en la industrial me fui a estudiar Derecho. Ese salto, que es tremendamente difícil de dar hoy día, es muy difícil que un estudiante de un colegio de escuela industrial pudiera entrar a estudiar Derecho. Porque resulta que la educación es tan distante, es tanto el salto, el paso que hay que dar, es tan grande, que es muy, muy dificultoso poder hacerlo. En lo personal, yo creo que... ¿Pero a dónde vas tú? A ver. Lo que quiero llevar es que tiene que haber un equilibrio. O sea, se ha distanciado tanto lo que significa lo privado y la oportunidad de desarrollo privada pagada respecto del aporte público, que se ha ido provocando un distanciamiento tremendamente grande. Es que yo creo, Javier, que dentro de los derechos sociales, uno de los primeros lugares de los derechos sociales debe ser la salud y la educación, la vivienda, sí. Yo he agregado la niñez también, la protección de la niñez y de la insanidad entre los derechos sociales, pero cuando uno dice derechos sociales es para mejorar la calidad de la educación. Nadie dice que no exista la educación privada. No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Que los padres y apoderados tengan el legítimo derecho de elegir, pero elegir entre dos educaciones que lo dejen satisfechos. Vale decir que la educación pública debe mejorar ostensiblemente y el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos para que ello ocurra. Esa es la historia, ese es el efecto. Es decir, el establecimiento de un Estado social de derecho no solamente implica que el Estado esté obligado a prestarlo, sino que las personas tengan el derecho a exigirlo. Esa es la fundamentalidad. Porque si tú tienes una oportunidad de poder desarrollar una actividad o pagar para que te atiendan en un buen colegio o te atiendan en un buen centro de salud, que serían los dos temas más importantes que siempre se han tratado,
y que después nos derivamos a las otras áreas, lo que tiene que permitir es que la gente tenga la posibilidad de recibir una calidad de educación y de servicios de salud que los eleve y que le dé satisfacción y solución. Es ahí donde va. El distanciamiento que se está provocando es tan grande y que ha provocado y que fue una de las razones del estallido social, es porque la gente sabe que está endeudada con el CAE, sabe que está endeudada en distintos modos, y además porque no tiene acceso directo a la salud en la oportunidad que lo requiere. Siempre está postergado. Entonces eso provoca obviamente un daño, y además que el distanciamiento se va provocando cada vez más grande, es más distante. La obligación, sabemos de que el Estado no tiene toda la plata para poder resolver todos los líos que se van a presentar. Ahora, perdón, y estos derechos sociales van a demandar una mayor inversión del Estado. Eso. Ya, ¿de dónde salen los recursos? Pero ¿de dónde viene la aplicación adecuada de las normas que tienen que tener los legisladores para poder llegar a eso? O sea, uno podría decir, no, sabe que sigamos como los que estamos, pero significa distinguir la brecha. La Constitución no te asegura, y eso por favor tengámoslo claro, la comunidad tiene que entenderlo, no va a cambiar de un ratito para otro todo lo que estamos viviendo. Va a ser las bases para poder hacer un proceso que va a durar años, 10 años, 15 años, para poder adecuarnos. Y la dictación de leyes especiales para poder modificar el tema de las pensiones, para modificar el tema de salud, para reestructurar el tema de educación. Ahí hay un tema de impuestos, Sí, ojo, de obvio. por medio un tema de impuestos. De todas maneras, pero también tiene que ver con el medio ambiente y el acceso a los recursos naturales de los cuales nosotros somos dueños y de los cuales estamos tremendamente mal aprovechando. Después tenemos que tener, porque van a haber derechos sociales nuevos que van a ser necesarios implementar, como uno, lo más importante, la vejez, el cuidado de la vejez. Tenemos muchísimos ancianos que hoy día no tienen más cuidado que los que se prodigan producto de los esfuerzos que tenían y aquellos aportes que le realizan los hijos que han tenido mejor situación. Y aquellos que no lo tienen, quedaron botados. Entonces, si el Estado no tiene esa fundamentación para poder llegar a otorgar esos derechos, efectivamente vamos a tener una situación más compleja. Javier, estamos llegando Sí, al término del programa y bueno, y hay mucho que decir. no muchísimo, ya vendrá otra oportunidad para que nos volvamos a reencontrar, a hablar de esto que es tan importante, que es la nueva Constitución. Te lo has leído ya no sé cuántas veces. Dice el artículo número 1, mira, abriendo, ¿no?, este librito que es la Constitución de la República de Chile. El artículo 1 dice, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí. ¿Qué te dice este artículo número 1 en sus primeras líneas? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. A ver. En la Constitución tuve que aprendérmela de memoria para poder recitarla durante mi examen de grado, en lo presente, que fue así. Y efectivamente en estos conceptos que tú acabas de mencionar está la gran falencia de esta Constitución, porque la Constitución solamente asegura lo que acabas de señalar, pero no asegura el desarrollo del ser humano. Es decir, la dignidad del ser humano tiene que estar no solamente el derecho de nacer, sino que el derecho a crecer, el derecho a desarrollarse como persona, el derecho a tener una fuente laboral adecuada y protegida, el derecho a tener una jubilación digna cuando termine eso, y el derecho a morir en paz, después de haber cumplido todo el ciclo. Y todo eso es un proceso que tiene que estar consagrado en la Constitución de puntos específicos. Por lo tanto, no solamente es el derecho a nacer y tener la dignidad para poder hacerlo, sino que además tiene que ser a través de toda la existencia del ser humano, de toda la existencia. Y la dignidad tiene que permanecer, no solamente por el hecho de nacer, sino que mantenerla durante... Y eso tiene que ver con el tema de la mujer, con la ausencia o tratar de evitar o de establecer normas que regulen evitar la violencia dentro de la comunidad, y eso tiene que ver con un montón de ramificaciones que tienen que ver con solamente un concepto. La dignidad es una cosa larga, que va desde el principio hasta el final, no solamente al principio. Y respecto a la familia, que se señala ahí como la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, efectivamente, el núcleo fundamental de la sociedad en la época en que nos tocó a nosotros nacer y crecer y vivir, porque las familias estaban constituidas por padre, madre y los hijos, pero hoy día esto ha cambiado.
Y no te quepa ninguna duda que... ¿Tú cambiarías esto? Sí, lógico. ¿Por las familias? Por las familias, sí. El grupo, a ver, a mí me llama la atención porque he escuchado, y hay quiero decirlo derechamente, he escuchado partidarios, digamos, del sector del rechazo, que consideran que la familia tiene que estar integrada también de la misma manera como todos los pensamos. Uniparental, biparental, homoparental, con identidad de género de ambos integrantes. Y efectivamente, o sea, se le ha pasado el cambio cultural por el lado. Pero lógico, o sea, no lo han visto venir. No, es que me llama la atención porque resulta que esa misma gente que hablaba por el rechazo, hoy día aspira a las mismas cosas que aspira el resto. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el debate? O sea, ¿dónde está la diferencia entre los planteamientos de uno y otro? La familia es fundamental, pero principalmente lo es en la relación que hoy día tuvimos nosotros cuando nos formaron. En 30 años más, cuando tengamos que cambiar esta constitución, porque va a ser obligatoriamente necesario su cambio, 30 o 40 años más, van a ser nuestros nietos los que van a pensar de manera distinta porque van a generarse nuevos derechos. Y van a haber nuevos derechos que van a entender que tienen que ver con el tema de tecnología. Va a haber otro mundo. Va a haber otro mundo. Con la tecnología, todo. Con el robot. Y va a haber otras cosas, otros con conceptos. La visita a Marte. Pero lógico. No, claro. Va a haber otro tipo de formas de ver el mundo. Y eso implica que tiene que haber cambio. Y por tanto, lo que podamos cambiar ahora va a servir para los próximos 30 años. Después vendrán otros cambios. Javier, vamos a interrumpir esta conversación porque tenemos que irnos. Sí. Pero solamente la vamos a interrumpir, la vamos a proseguir en una oportunidad cercana, antes evidentemente del 11 de abril, ya veremos si votamos en 2 días, en un día, otra vez se juega la chilena, la improvisación, para mi gusto no puede ser, es impresentable lo que está aconteciendo, esto se debió haber anticipado con muchísima anterioridad, sí sabíamos lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo en Chile, el estado de catástrofe que se prolonga, la significación que tiene. Bueno, todos esos temas los podemos conversar en la próxima oportunidad. Ha sido un gusto tenerte aquí en Candidato, Candidata. ¿Quién es usted? Muchas Te gracias. hemos descubierto un poco más, Javier. Muchas gracias a la comunidad que nos ha escuchado. Tenga presente de que mi condición de magallánico y de profesional que conoce del tema y además vinculado con todos los servicios que he señalado, pretendo hacer un muy buen papel en la representación de todos los magallánicos. Así que no se olvide, Javier Solís, número 15. Ya tienen número, no todos tienen número. Letra XR. XR número 15. Javier Solís Uribe. Muchas gracias por que nos permitió una vez más ingresar a todos los hogares de la región de Magallanes y será con un programa similar el próximo lunes entre las 11 de la mañana y el mediodía. Que tengan todos un muy lindo fin de semana. Buenas tardes.